Análisis con aire fresco. Primera pauta. 7:37 de la mañana, vamos a la entrevista del día. Decíamos que nos causa mucha preocupación lo que ha ocurrido esta semana por la detención de estos narcomilitares, como se le ha denominado. También un brazo financiero de lavado de dinero del Tren de Aragua. Para hablar sobre crimen organizado y más, tenemos con nosotros a Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional aquí en el estudio. Ignacio, muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muchas gracias a los dos por la invitación. Muchas gracias, Ignacio Castillo, por estar acá. A ver, la situación de la que el país se ha enterado, ¿no es cierto?, de que tenemos acá militares de la zona norte, 7 militares, una persona civil, entiendo que es la esposa de uno de ellos, que no es que ellos ayudaban o permitían que la droga pudiera entrar por la frontera, sino que ellos eran una banda que transitaba con la droga desde el norte hacia la zona central. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Que es un caso excepcional o que aquí lo que estamos viendo es que el crimen organizado ya entró a nuestro país y ya está empezando, y ya es poroso respecto de la institucionalidad? Militares, carabineros, bueno, gendarmería. Yo diría que lo primero que uno tiene que afirmar respecto de eso es lo que de hecho el propio fiscal nacional ha venido diciendo desde tiempo, ¿cierto? Al menos desde que asumió, y es que el crimen organizado en Chile ha cambiado. Y que ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Es un tipo de crimen organizado que se ha profesionalizado más, que está mucho más agresivo, que está, yo diría, además, se organiza de una manera distinta, que tiene distintos fenómenos, distintas facetas. No es lo mismo el crimen organizado del norte que el del centro y que el del sur. Y que desde luego, como en toda situación de crimen organizado que se perfecciona, la cooptación de los agentes del Estado es fundamental. O sea, siempre supimos que este crecimiento del crimen organizado necesariamente iba a traer aparejada el intento, al menos, de cooptación de funcionarios públicos para las distintas etapas, sea para el ámbito del tráfico, como es el que usted mencionaba, ¿cierto?, a otro que tiene que ver con el ocultamiento, el lavado de activos u otros. Sí, lo que pasa, Ignacio Castillo, quizás es un prejuicio, que sabemos, está descrito, que el crimen organizado para operar necesita alianza con los funcionarios públicos, pero uno pensaría que los militares son otra cosa, en el sentido de que poder permear y cooptar a una institución con esa trayectoria, con esa preparación, es mucho más difícil. Entonces aquí la pregunta, y vamos al caso, cuando ustedes empiezan a seguir la pista de esta banda de militares, ¿es realmente un anuncio que viene desde el interior de las filas del ejército o son investigaciones que ustedes venían llevando por afuera y que terminan, ¿no es cierto?, persiguiendo la pista? Primero, acá hay que destacar el trabajo que han hecho las fiscalías regionales del norte, ¿ya?, de todo el norte. Ya la Fiscalía Regional de Arica, es lo que ha hecho el fiscal Mario Carrera, ¿cierto?, que principalmente con el tema, por ejemplo, de Puerto, que ahí también, o sea, uno tiene, a nosotros nos están empezando a pasar estas cosas que si uno mira en el mundo, digamos, en el mundo, si uno mira las otras experiencias, se da cuenta que no es distinto lo que ha pasado. Por ejemplo, el tema de la corrupción en el ámbito portuario, ¿cierto? Y por eso el foco de atención ahí tiene que ser especialmente fuerte, y el fiscal Mario Carrera en Arica lo tiene. En el tema de los controles fronterizos, la penetración del crimen organizado respecto del tema de los agentes policiales o de seguridad es también relevante, y ahí el trabajo que ha hecho la fiscal Trinidad Steiner en Tarapacá es fundamental, porque de hecho nos sorprendemos ahora, y con justa razón, por lo que pasa con los militares, ¿cierto?, que es una causa que está llevando la fiscal Trinidad Steiner, pero hace unas semanas atrás teníamos casos de carabineros que estaban vinculados con contrabando en la misma Fiscalía Regional, en la misma situación, es decir, aprovechándose de la porosidad, digamos, y de la dificultad de control que tiene nuestra frontera. Pero también lo que ha hecho el fiscal Juan Castrovecchio con particularmente como un dique de contención respecto del tráfico de droga en la región de Antofagasta, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho como Ministerio Público es tener una especial preocupación de la zona norte. Ahí es donde, de alguna manera, lo hemos dicho, el país se juega en parte el control que hemos venido haciendo respecto del crimen organizado. Y ahora, contestando específicamente su pregunta, de hecho, precisamente, y esto de alguna manera a nosotros nos conforta en el sentido de que más allá de si es que hubo o no alguna información, que pudo haberla habido, ¿cierto? Lo importante es que en el caso de los militares, esto ya estaba siendo investigado por 2 fiscalías regionales simultáneamente.
Habían 2 fiscalías regionales, ¿cierto?, que estaban encima de esto y que básicamente el fiscal nacional optó porque finalmente la terminara viendo la fiscal Steiner porque la tenía más adelantada y me gustaría que fuera ella, ¿cierto?, la que pudiera explayarse más sobre eso, pero como Ministerio Público ya estábamos coordinados, ya estábamos trabajando. No esperaron, digamos, las señales del mismo ejército para avanzar. Ustedes lo sabían desde antes. O sea, el Ministerio Público, para hablar como institución, el Ministerio Público habría avanzado igual, con o sin esa señal. Ignacio Castillo, decía el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que este era un caso gravísimo, de lo más grave del último tiempo. ¿Por qué cree que se refiere en esos términos y cuál es el hito que marca el hecho de los narcomilitares? Yo comparto lo dicho por el ministro, sin duda, porque tiene que ver un poco con la pregunta que me hacían antes, ¿cierto? En el sentido de básicamente la sola posibilidad de la penetración del crimen organizado en una institución como es la institución militar. Que además cuando uno esto lo asocia a experiencias latinoamericanas, por ejemplo, México o Colombia, ¿cierto? Incluso en Ecuador, con algunas agencias policiales, ¿cierto? Pero sobre todo, por ejemplo, en el caso mexicano, con historias pasadas de vinculaciones militares, claro, a uno evidentemente le surge la preocupación respecto de la capacidad finalmente de cooptación de las organizaciones criminales respecto a los agentes del Estado. Pero esto, que desde luego es gravísimo, como bien lo dice el ministro, es algo que hemos podido ver en distintas agencias estatales, digamos. O sea, el Ministerio Público hoy día tiene investigaciones bastante robustas en términos anteriores de este último tiempo, ¿cierto?, respecto de distintos agentes. Yo les decía respecto de policía, o sea, y en eso creo que esto también es importante, el trabajo coordinado que hemos tenido entre las fiscalías regionales, pero además también en la Fiscalía Nacional, entre la Unidad Anticorrupción, que es aquella que lidera Eugenio Campos, ¿cierto?, y la que me toca a mí dirigir, es una cuestión fundamental. O sea, el crimen organizado, el Ministerio Público, por así decirlo, antes de que llegara el fiscal Ángel Valencia, no tenía una unidad de crimen organizado, ¿cierto? Y de hecho el fiscal la crea como unidad específica de crimen organizado y una de sus principales preocupaciones fue siempre la coordinación entre esa unidad, Ignacio, y la unidad de corrupción. Con respecto al funcionamiento de este grupo, lo que se ha sabido que son 7 personas, más un civil que es una ex uniformada también. Ayer nos decía Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, dice, a mí me llamó la atención, dijo que se haya cortado ahí el hilo, porque me hubiese gustado saber si es que venía un financista o quién estaba detrás de ellos. ¿Vamos a saber eso? ¿Son ellos per se que toman esta iniciativa o estaban vinculados, son parte de un mecanismo mucho más grande? Yo diría que esa es una respuesta que tiene que contestar la fiscal Steiner, ¿cierto? La fiscal regional, que es la que le corresponde porque ella es la que lidera la investigación. Sí. Lo que yo pudiese decirle es que hasta el momento las personas que están privadas de libertad, aquellas respecto a las cuales se pidió la prisión preventiva, y entiendo el tribunal así lo concedió, son los que existían los antecedentes hasta este momento para los efectos de encapsular, ¿cierto?, la actividad ilícita. Pero a partir de ahí, evidentemente surge, y esto es lo que la fiscal Trinidad Steiner seguramente va a dar cuenta, digamos, con el desarrollo de su investigación, los posibles vínculos con... Hasta aquí se entiende que trabajaban solos, no eran parte de un vinculado al crimen organizado mayor. Pero lo que pasa es que siempre detrás de esto hay un proveedor de drogas que es el que entrega la droga, ¿cierto? Sobre todo porque además... Y un mercado que la compra. Y un mercado que la compra. Y una logística de envío de la droga desde la zona, insisto, fronteriza a otras regiones del país. Por lo tanto, es posible que en el transcurso de esta investigación, pero insisto, eso es algo que le corresponde a la fiscal Steiner, tengamos más novedades respecto de otros actores. Ya, pero a ver, ¿hace cuánto tiempo que el Ministerio Público venía siguiendo la pista de estos militares? 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, ¿cuánto tiempo? Que aparecen las primeras, me imagino que aparecen por otras investigaciones ligadas al narco, llegan ahí, ¿o no? Le insisto, la investigación, hablar sobre la investigación es algo que le corresponde a la fiscal regional. Lo que yo le puedo decir, y creo que en eso fui explícito, es que esta investigación surge paralelamente hace ya algunos meses, ¿cierto?, unos 4 meses aproximadamente, por distintas fiscalías regionales. Y esas fiscalías regionales tuvieron sus fuentes que les permitieron avanzar hasta el momento en que fue necesario, y esto lo contempla la propia ley orgánica del Ministerio Público, que el fiscal nacional defina quién la va a ver, ¿cierto? Sí. Y esto es importante porque significa, insisto, la relevancia de la coordinación institucional. También nosotros tenemos que velar no solamente por la unidad de acción, sino que porque la persecución penal, sobre todo en el crimen organizado, sea eficiente. Por tanto, cuando hay 2 fiscalías que tienen un mismo blanco, o mismos blancos o blancos similares, es el fiscal nacional el que define quién sigue
sigue adelante con ella, digamos, con la Ya. investigación. No, sí, yo entiendo que hay que relevar y que es importante que la institucionalidad funcione, pero más allá de poner todos los focos sobre el rol del Ministerio Público, yo creo que la opinión pública lo que quiere saber es qué es lo que está pasando, que permite que un grupo de militares pueda trasladar droga desde Tarapacá y no sabemos quién la reparte, cómo se dosifica esa droga, se reparte por el resto del país, se reparte por los puertos de la zona central hacia afuera, que sabemos que tenemos un problema con los puertos, lo ha estudiado Valesca Troncoso, una académica, ¿no es cierto?, desde hace ya por lo menos una década y media. Sí. Entonces la pregunta frente a la opinión pública, está bien, es importante el rol de la Fiscalía, muy, y hay una unidad ECO que trabajan con todos coordinados, pero hasta ahora lo que vimos anteriormente, los casos que usted da de gendarmería y policía, son casos de contrabando. Aquí estamos hablando de un grupo de militares que tenían automóviles acondicionados para trasladar 192 kilos de droga. Pareciera ser que esto es un poquitito más grave que los casos anteriores, sin que compitan, pero algo hay aquí de marca mayor. Por supuesto, y eso hace que uno comparta la declaración del ministro de Seguridad Pública en términos de que este es un caso gravísimo. Por la institución, digamos, por la institución en que trabajaban estos funcionarios, ¿cierto? Por las condiciones de la investigación, que efectivamente, como usted bien dice, es una investigación que da cuenta de una organización, eran aproximadamente 8 o 9 personas las que están dentro de la organización, ¿cierto? Que precisamente tenían vínculos con, al menos con un distribuidor de drogas, ¿cierto?, de fuera del país, que ingresaban drogas. Por Bolivia, seguramente. Y claro, aprovechando la frontera, insisto, de Colchane, ¿cierto?, y que a partir de ahí tenían una logística de distribución, insisto. Sobre esa investigación, es decir, cómo era esa logística, hasta dónde llegaba, cómo se realizaba efectivamente, es algo que le corresponde a la investigación dar cuenta, y la fiscal Steiner lo dirá en su oportunidad. Pero claro que esto da cuenta de algo que, como usted bien dice, es distinto a lo que habíamos visto, es complejo, es grave, como lo dijo el ministro, ¿cierto?, de Seguridad Pública, pero lo importante es que la institución fue capaz de darse cuenta, digamos, fue capaz de levantar esta información y de seguir adelante con la investigación, y que al punto que hoy día estas 8 personas están privadas de libertad, como usted decía. Usted escucha a Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. El otro caso que llamó mucho la atención esta semana fue cuando cae este brazo operativo o económico, si lo quiere llamar así, donde hacía el lavado de dinero el Tren de Aragua, donde caen 52 personas. Ayer ya quedaron en prisión preventiva 32, pero ¿por qué no han terminado las formalizaciones? Esto va a continuar durante esta jornada en 7 regiones. ¿Cómo? Primero, dicen follow the money y vas a encontrar, no, va a desbaratar la red. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo están las herramientas que ustedes disponen, la Fiscalía se dispone para hacer esto? Y este caso en particular, ¿cómo operaba? Si lo pudiese explicar de manera simple. Mire, la pregunta es fundamental, porque además este caso es un caso que yo creo que marca también otro hito dentro de la persecución del crimen organizado y particularmente del Tren de Aragua. Ya en esto hay que ser súper específico, en el sentido de que no solamente, o sea, si uno quiere atacar verdaderamente el crimen organizado, no se puede quedar únicamente con la investigación de las responsabilidades penales por los delitos que cometen estas organizaciones. Y eso además lo hemos venido haciendo. O sea, uno no se puede quedar simplemente con investigar personalmente a quienes cometen secuestro, homicidio, tráfico de drogas, trata para fines de explotación sexual y todos los delitos que son gravísimos que han cometido estas personas vinculadas con el Tren de Aragua. Y esto lo supimos desde el primer momento. Si ellos estaban cometiendo esos delitos, que son parte de negocios ilícitos, en algún momento los recursos que eran millonarios que estaban sacando de esa actividad ilícita, esos recursos los iban a querer reinvertir en la economía legal, ¿ya? Y esto es el lavado de activos. O sea, ellos necesariamente iban a necesitar de alguna manera que ese dinero sucio, de alguna manera pudiesen utilizarlo en el ámbito, por así decirlo, financiero. Con una dificultad adicional, que es que en este caso sabíamos que parte importante de esos dineros iban a ir hacia afuera del país. Y entonces iniciamos una investigación de lavado de activos, ¿cierto? Que esto es importante porque fue una investigación que se inició en distintas regiones. Como usted bien decía, se inició en 3 regiones y en esas regiones nos fuimos dando cuenta de que habían antecedentes que vinculaban a sujetos. Y por lo tanto, de nuevo, en petición del propio fiscal nacional, lo que se hizo fue un trabajo de coordinación entre distintas fiscalías regionales, cuestión que por lo menos en crimen organizado actualmente no lo habíamos hecho, a efectos de ir trabajando codo a codo con ellas,
para terminar, junto evidentemente con las policías de investigaciones, con el Servicio de Impuestos Internos, con los bancos y con una unidad que también se creó en esta administración del Ministerio Público que se llama la INFIPAT, básicamente de investigaciones financieras y patrimoniales, fuimos avanzando hasta que tuvimos la capacidad de poder determinar que al menos había un grupo importante de personas, 52 fueron las que se pudieron detener en este caso, y respecto de ellas hoy día estamos viendo las audiencias de formalización respectivas, que como usted bien dice, ya tenemos más de 30 personas que están en prisión preventiva. Porque aquí siempre terminamos en el secreto bancario, entonces dice, por último, si fueran los plazos más cortos, todo cambiaría, ayudaría. Yo creo que la pregunta es buena, porque una cosa es decir, sigamos el dinero, porque, o sea, créame que la forma de desbaratar a las organizaciones criminales es pegándoles donde más les duele, que es en el bolsillo. El dinero es el corazón de la movilidad de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales son empresas ilícitas y como tal lo que les gusta es el dinero. Por tanto, lo que uno necesita es llegar a ese dinero y llegar a ese dinero a tiempo. Esta es una gran investigación porque nos permitió descubrir cómo era fórmula, cómo operaba. Pero igual uno tiene que ser consciente en que llegamos tarde. O sea, seguimos la ruta del dinero, pero llegamos tarde. Y llegamos tarde porque ya una parte importante de todos esos dineros, miles de millones, habían salido del país. Y entonces la pregunta suya es fundamental. ¿Tenemos las herramientas hoy día? Y yo diría que todavía el sistema chileno, en términos de investigación financiera, está atrasado respecto de lo que se necesita. ¿Sí? Usted me permite decirlo así. ¿Y qué es lo que se necesita? Tenemos que tener mayor capacidad, por así decirlo, analítica por parte de las policías. Tenemos que tener mayor disponibilidad de información por parte de las unidades que hacen investigaciones financieras. Necesitamos tener mayor información de las cuentas corrientes, pero ojo, sobre todo necesitamos tener más herramientas tecnológicas para poder meternos firme en el mundo de los criptoactivos. Lo que da cuenta esta investigación es que mucha de esa plata salió a través de los criptoactivos. Y trabajar en términos de trazabilidad de los criptoactivos es un trabajo complejo que requiere tecnología y para eso se requiere inversión. Y permítame decirlo de la siguiente manera. Una fórmula que usan los países, digamos, para poder tener dinero es a través de los propios dineros que se quitan de las organizaciones criminales. Y esto el legislador chileno lo pensó. En la ley 20.575, el legislador chileno dispuso que una parte de los bienes que se incautan pueden ir a las unidades que se encargan del crimen organizado. ¿Ya? ¿Y qué dice usted? El sentido que tenía esa ley es el sentido que tienen en todos los países en términos de parte de esos recursos se reutilizan. ¿Pensando en qué? En que se pudiesen formar fondos para invertir en tecnología. Pero es un riesgo de corrupción, ¿o no? Pero podría generar riesgo de corrupción. No, porque si tú tienes transparencia, trazabilidad, de hecho Inglaterra lo tiene, Italia lo tiene, México lo tiene, y sin embargo, en este gobierno, digamos, sin embargo, se sacó hace poco tiempo un reglamento que básicamente impidió que eso fuese así, porque lo que hace es que lo pone dentro del mismo año presupuestario y por lo tanto me van a dar y después me van a quitar. Bien. Si uno quiere avanzar en esto, y con esto termino, si uno quiere avanzar con esto, tiene que pensar en una forma de un fondo en que las instituciones que se encarguen de la persecución del crimen organizado puedan tener recursos, fondos para tecnología, inversión, y eso efectivamente es lo que hace falta si uno de verdad quiere ir detrás del dinero. 7:54. Muchísimas gracias, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, por estar aquí en Primera Pauta.